Un padre viudo vendió su coche para pagar la escuela de su hija, hasta que una millonaria apareció y... Papá, ¿por qué ese señor te está gritando? Diego apretó la mano de Sofía mientras el dealer del lote de autos seguía hablando por teléfono, ignorándolos completamente. El sol de Guadalajara caía fuerte sobre el pavimento, y su hija de 5 años se veía tan pequeña en su vestido amarillo, el último que Carmen le había cosido antes de morir. No me está gritando, mi amor, solo está... ocupado. Mentira. El hombre los había estado tratando como basura desde que llegaron hace media hora. Diego sabía que su ropa de trabajo no ayudaba, pero necesitaba vender el coche hoy. La directora del colegio internacional había sido clara: o pagaba los 3 meses de colegiatura atrasados antes del viernes, o Sofía tendría que cambiarse a la escuela pública. Señor Vázquez, el dealer finalmente colgó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 7,000 pesos. Esa es mi oferta final. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Don, el coche vale por lo menos 15,000. Está en perfectas condiciones, acabo de cambiarle. Mire, amigo, tengo 5 carros iguales al suyo. 7,000 o nada, usted decide. Sofía tiró de la camisa de Diego. Papá, vamos a vender nuestro coche. Solo por un tiempo, mi cielo, para que puedas seguir en tu escuela con todos tus amigos. Pero si vendemos el coche, ¿cómo vamos a ir a visitar a mamá los domingos? Las palabras de su hija le partieron el corazón. Todos los domingos iban al panteón, llevaban flores frescas y le platicaban a Carmen sobre la semana. Sin el coche tendrían que tomar 3 camiones. Encontraremos la manera, mi amor. Siempre encontramos la manera. El dealer tamborileó los dedos sobre su escritorio. ¿Qué va a hacer? Tengo otros clientes esperando. Diego miró los papeles. 7,000 pesos no era suficiente para la colegiatura completa, pero era todo lo que tenía. 3 meses trabajando dobles turnos en el taller mecánico, y aún así no había podido juntar lo suficiente. Los gastos del funeral de Carmen, sus medicinas, los doctores, todo se había llevado sus ahorros. Está bien, acepto. Papá, no. La voz no era de Sofía. Diego volteó y vio a una mujer joven bajándose de un Mercedes negro. Tenía el pelo castaño hasta los hombros y vestía un traje que probablemente costaba más que su sueldo de 2 meses. Disculpe, señor. No pude evitar escuchar su conversación. El dealer se enderezó inmediatamente. Señorita Restrepo, ¿en qué puedo servirle? ¿Restrepo? Diego frunció el ceño. Había visto ese nombre en algunos de los carros que reparaba en el taller. Valentina Restrepo. Extendió la mano. ¿Usted es mecánico? Sí, señora. Diego Vázquez. Trabajo en el taller de la colonia americana. Perfecto. Mi empresa está buscando un mecánico para nuestra flota de vehículos. ¿Le interesaría conocer los detalles? Diego la miró con desconfianza. Las cosas buenas no le pasaban así de fácil. No desde que Carmen murió. No sé si califique para lo que usted necesita, señora. Papá, ¿quién es la señora bonita? Sofía había soltado su mano y se acercaba curiosa a Valentina. Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? Sofía Vázquez Moreno. Tengo 5 años y estoy en preparatoria. Se enderezó orgullosa. Papá dice que soy muy inteligente. Se nota. ¿Te gusta la escuela? Mucho. Estoy aprendiendo sobre robots y computadoras. Mi maestra dice que las niñas también pueden ser ingenieras. Valentina sonrió. Y por primera vez desde que llegaron, Diego sintió que alguien veía a su hija como la niña brillante que era, no como un obstáculo. Tu maestra tiene razón. Yo estudié ingeniería de sistemas. ¿En serio? ¿Puedes hacer robots? Algo así. Hago programas para computadoras. El dealer carraspeó. Señor Vázquez, ¿firmamos los papeles o no? Diego miró a Sofía, quien conversaba animadamente con Valentina sobre robots y computadoras. Luego miró los papeles que significaban perder su independencia, su manera de visitar a Carmen, su orgullo. Señora Restrepo, ¿de qué se trata exactamente ese trabajo? Mantenimiento de una flota de vehículos ejecutivos. Sueldo base de 20,000 pesos mensuales, más bonos por eficiencia, horarios normales, prestaciones de ley. Diego casi se ahogó. 20,000 pesos era más del doble de lo que ganaba. ¿Por qué me ofrecería eso a alguien que no conoce? Porque vi cómo habla con su hija,
Un hombre que está dispuesto a vender su coche para pagar la educación de su hija es alguien en quien se puede confiar. Papá, di que sí. Así no tenemos que vender nuestro coche. Diego miró a su hija, luego a Valentina, después al dealer que esperaba impaciente. Necesito pensarlo. Por supuesto. Valentina sacó una tarjeta de presentación. Llámeme mañana. Mientras tanto, se dirigió al dealer. ¿Cuánto pide por el coche del señor Vázquez? 7,000 pesos. Le doy 10,000, pero no se lo vendo a nadie más hasta que el señor Vázquez decida qué hacer. El dealer asintió rápidamente. Trato hecho. Diego la miró confundido. No entiendo. Mañana hablamos. Ahora váyanse a casa. Y, señor Vázquez, algunos ángeles llegan cuando menos los esperamos. Capítulo 2. Mundos diferentes. 3 meses después, Diego se secaba las manos con una toalla limpia mientras examinaba el motor del BMW que acababa de reparar. El garaje de Restrepo Technologies era como un sueño. Herramientas de última generación, pisos relucientes y aire acondicionado que funcionaba todo el día. ¿Ya terminaste con el BMW? Valentina apareció en la entrada del garaje cargando 2 tazas de café. Sí, señora. Era el sensor de oxígeno, tal como sospechaba. Valentina. Ya te dije que me llames Valentina. Le extendió una taza. Y deja de llamarme señora. Tengo 32 años, no 60. Diego aceptó el café, todavía incómodo con tanta familiaridad. En 3 meses, Valentina había cumplido cada promesa. El sueldo llegaba puntual, las prestaciones eran reales, y hasta había ayudado a negociar un plan de pagos con la escuela de Sofía. ¿Cómo va Sofía con sus clases? Muy bien. Ayer me dijo que quiere estudiar ingeniería como usted, como tú. ¿Te molesta que hable con ella de esas cosas? Diego la miró por encima de su taza. Valentina venía al garaje casi todos los días, siempre con alguna excusa. Revisar el mantenimiento, preguntar sobre algún vehículo, traer café. Pero Diego había notado que se quedaba más tiempo cuando él hablaba de Sofía. No me molesta. Carmen siempre quiso que Sofía pensara en grande. Decía que las mujeres de nuestra familia tenían que romper los moldes. ¿Carmen era tu esposa? Sí. Murió hace 10 meses. Cáncer de mama. El silencio se alargó entre ellos. Valentina se sentó en una silla cercana, algo que nunca había hecho antes. Lo siento mucho. Está bien, bueno, no está bien, pero uno aprende a vivir con el dolor. Diego dejó la taza en el banco de trabajo. ¿Y tú? ¿Familia? Mi mamá vive en Bogotá. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Por eso me vine a México para estudiar. Becas universitarias. ¿Y nunca te casaste? Estuve comprometida hace 3 años. Pero él quería que dejara la empresa, que fuera una esposa tradicional. Valentina se encogió de hombros. Preferí quedarme con mis computadoras. ¿Te arrepientes? A veces, sobre todo cuando veo lo que tienes con Sofía. Esa conexión, esa familia. Diego estudió su rostro. Había algo de tristeza en sus ojos que no había notado antes. La familia no siempre llega como uno espera. ¿A qué te refieres? Carmen y yo no pudimos tener hijos por años. Los doctores decían que era imposible. Luego llegó Sofía, como un milagro. Sonrió. A veces pienso que las mejores cosas llegan cuando dejamos de buscarlas tan desesperadamente. La puerta del garaje se abrió y Alejandro Mendoza, el socio de Valentina, entró con el ceño fruncido. Vale, tenemos que hablar. Junta de consejo en 1 hora. Alejandro, te presento a Diego Vázquez, nuestro jefe de mantenimiento. Ah, sí, el mecánico. Alejandro le dio un apretón de manos distraído. Valentina, en serio, necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Los números del trimestre. Vamos. Valentina se levantó, pero antes de irse se volvió hacia Diego. ¿Qué planes tienes este fin de semana? Los de siempre. Llevar a Sofía al parque, ir al panteón el domingo. ¿Te molestaría si los acompaño al parque? Hace años que no voy a uno. Diego sintió algo extraño en el estómago. ¿Era una cita, una amistad, o simplemente una mujer sola que quería compañía? Sofía se va a emocionar mucho. Perfecto. Nos vemos el sábado a las 10. Valentina siguió a Alejandro hacia la salida, pero se detuvo. Y Diego, gracias por el café. Es agradable tener a alguien con quien hablar. Esa noche, mientras cenaban quesadillas en su pequeño departamento,
Sofía no paraba de hacer preguntas. ¿Valentina va a ir con nosotros al parque? Sí, mi amor. ¿Le gusta a ella como le gustabas a mamá? Diego casi se ahogó con su agua. ¿Qué? No, Sofía. Valentina es mi jefa. Es muy amable, pero mamá siempre decía que el amor llega cuando menos lo esperas. Sofía lo miró con sus ojos grandes y serios. Y tú dijiste que las mejores cosas llegan cuando dejamos de buscarlas. Sofía. Está bien, papá. Mamá me dijo en un sueño que está bien que seas feliz. Diego sintió un nudo en la garganta. Su hija de 5 años a veces parecía más sabia que él. ¿Qué más te dijo mamá en ese sueño? Que ella ya no puede cuidarte, así que tiene que llegar alguien más, y que esa persona va a quererme mucho también. Diego abrazó a su hija, preguntándose si realmente había sido un sueño, o si Carmen había encontrado una manera de seguir cuidándolos. El sábado por la mañana, Valentina llegó puntual al parque. Llevaba jeans y una playera blanca, muy diferente a los trajes ejecutivos que usaba en la oficina. Se veía más joven, más relajada. ¡Valentina! Sofía corrió hacia ella. ¿Quieres que te enseñe mi columpio favorito? Me encantaría. Diego la siguió observando cómo Valentina escuchaba con atención cada palabra de Sofía, cómo se agachaba para estar a su altura, cómo se reía genuinamente con sus ocurrencias. Era natural, no forzado. ¿Puedo preguntarte algo? Valentina se acercó a él mientras Sofía jugaba en los columpios. Claro. ¿Cómo supiste que querías ser padre? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca lo supe. Simplemente pasó. Pero el día que nació Sofía, cuando la vi por primera vez, Diego buscó las palabras. Fue como si hubiera estado esperando ese momento toda mi vida sin saberlo. ¿Y no te dio miedo? ¿La responsabilidad? Todos los días. Pero el amor es más fuerte que el miedo. La miró. ¿Por qué preguntas? Porque siempre pensé que no tenía instinto maternal, que no sabría cómo ser madre, pero con Sofía, Valentina se detuvo. Se siente natural, tal vez porque no lo estás forzando. En ese momento Sofía gritó desde el columpio, «Papá, Valentina, miren qué tan alto puedo llegar». Los dos la miraron, y Diego sintió algo que no había sentido en meses, la posibilidad de que la vida pudiera ser diferente, que tal vez, solo tal vez, no tenía que estar solo para siempre. 2. 6 meses después de aquel primer día en el parque, Diego se había acostumbrado a los domingos con Valentina. Habían desarrollado una rutina: desayuno en casa, paseo por el parque, y luego los tres iban al panteón a visitar a Carmen. Valentina siempre traía flores frescas, y esperaba pacientemente, mientras Diego y Sofía le platicaban a Carmen sobre la semana. «Mami, Valentina me está enseñando a hacer programas en la computadora», le contó Sofía a la lápida. «Dice que puedo crear juegos cuando sea más grande». Diego observó a Valentina, quien se había quedado un poco apartada, dándoles espacio. Había algo diferente en ella los últimos meses. Más relajada, más familiar. ¿Vienes?, le preguntó Diego. «No quiero interrumpir». Carmen no era celosa. Le habría caído bien. Valentina se acercó y puso las flores en el florero. «Hola, Carmen. Gracias por cuidar tan bien a estos dos. Espero estar haciendo las cosas bien». Sofía tomó la mano de Valentina. «Mamá dice que sí. Me lo dijo en otro sueño». Esa tarde, mientras Sofía hacía tarea en la mesa de la cocina, Diego y Valentina preparaban la cena juntos. Era algo que había empezado a pasar naturalmente. Ella se quedaba hasta tarde, ayudaba con la comida, con las tareas. «¿Puedo preguntarte algo?» Valentina cortaba verduras para la ensalada. «Siempre. ¿Cómo sabes cuándo algo es real? Cuando no es solo comodidad o costumbre». Diego dejó de revolver la salsa y la miró. «¿A qué te refieres?» «A esto». Señaló alrededor de la cocina. «A nosotros. A veces siento que estamos jugando a ser familia, pero no sé si es real o si solo estoy llenando un vacío». La honestidad de Valentina lo desarmó. Diego se acercó a ella. «Para mí es real. Más real que nada que hayas sentido desde que murió Carmen. ¿No te sientes culpable?» «Al principio sí, pero Carmen me conocía mejor que nadie. Sabía que yo no estaba hecho para estar solo». Tomó las manos de Valentina. «Y creo que le habría gustado que Sofía tuviera una figura materna que la amara tanto como tú la amas». «¿Cómo sabes que la amo?»
porque le compraste una computadora para que pudiera practicar programación en casa, porque recuerdas que no le gusta la cebolla en las quesadillas, porque la semana pasada, cuando se lastimó la rodilla, llegaste al hospital antes que yo. Valentina sonrió. Fue solo porque estaba más cerca. No, fue porque cuando ella te necesita, tú apareces. Eso es amor, Valentina. Se acercaron más, y Diego sintió que algo estaba a punto de cambiar entre ellos. Pero justo en ese momento, Sofía gritó desde la mesa: «¡Papá! No entiendo este problema de matemáticas». El momento se rompió, pero algo había quedado claro entre ellos. 2 semanas después, Diego recibió una llamada de Alejandro. «¿Podrías venir a mi oficina? Necesito hablar contigo». Diego encontró a Alejandro nervioso, caminando de un lado a otro. «Mira, Diego, eres buen trabajador, no tengo nada contra ti, pero tengo que preguntarte algo, y necesito que seas honesto. ¿Qué pasa? ¿Tú y Valentina tienen algo?» Diego se tensó. «Somos amigos». «Amigos». Alejandro lo miró con escepticismo. «Mira, Valentina es como mi hermana. Hemos trabajado juntos por 7 años, desde que empezamos esta empresa en su departamento, y nunca la había visto actuar así. ¿Así como? Distraída, llegando tarde a juntas porque se quedó ayudando a tu hija con la tarea, rechazando cenas de negocios porque tiene planes familiares». Alejandro se sentó. «Diego, ella tiene 32 años, está en el mejor momento de su carrera y acaba de rechazar una propuesta de matrimonio de Roberto Mendoza». «¿Roberto Mendoza?» «Su ex prometido. Vino desde Bogotá la semana pasada. Aparentemente está dispuesto a dejar que mantenga la empresa si se casa con él». Diego sintió como si alguien le hubiera tirado agua helada. «No sabía que... porque ella no te lo dijo. Pero Diego, necesito que entiendas algo. Valentina nunca ha tenido que elegir entre su vida personal y profesional. Nunca ha tenido que considerar ser madre soltera de facto de una niña que no es suya biológicamente. ¿Qué estás tratando de decir? Que tal vez deberías preguntarte si realmente es justo pedirle eso. Ella podría tener su propia familia, sus propios hijos. No tiene que cargar con las responsabilidades de otro». Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza. ¿Era egoísta por permitir que Valentina se involucrara tanto en su vida? En la vida de Sofía. Al día siguiente, observó a Valentina diferente. Cuando llegó al garaje con café, cuando se quedó hasta tarde para ayudar a Sofía con un proyecto de ciencias, cuando se rió con alguna broma de su hija. ¿Lo hacía porque quería o porque se había acostumbrado? ¿Estás bien? Valentina se acercó mientras él terminaba de revisar una camioneta. Estás muy callado. Valentina, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te arrepientes de algo? ¿De las decisiones que has tomado estos últimos meses? Ella lo miró confundida. ¿Cómo qué? ¿Cómo pasar tanto tiempo con nosotros? ¿Cómo rechazar otras oportunidades? ¿Otras oportunidades? Diego se limpió las manos con un trapo, sin poder mirarla a los ojos. Alejandro me dijo que Roberto vino a verte. El rostro de Valentina se endureció. Alejandro te dijo que rechazaste casarte con él, que podrías tener tu propia familia, tus propios hijos, sin tener que cargar con nosotros. ¿Cargar con ustedes? La voz de Valentina subió de tono. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que ustedes son una carga? No sé qué pensar. Solo sé que no quiero que algún día te despiertes y te arrepientas de haber elegido esto. Valentina se quedó callada por un momento largo. Cuando habló, su voz era muy suave. Diego, ¿sabes por qué rechacé a Roberto? No. Porque cuando él me propuso matrimonio, lo único que pude pensar fue en que significaría dejar de ver a Sofía crecer, dejar de escuchar sus preguntas sobre robots, dejar de hacer la cena contigo los domingos. Se acercó a él. Rechacé a Roberto porque me di cuenta de que ya tengo una familia. La familia que elegí. Diego la miró a los ojos y vio la verdad ahí. ¿Estás segura? Más segura que de nada en mi vida. Se acercaron hasta estar a centímetros de distancia. Diego pudo sentir su respiración, ver las pequeñas pecas en su nariz. Estaba a punto de besarla cuando Sofía irrumpió en el garaje. «Papá, Valentina, tengo noticias». Los dos se separaron rápidamente. «¿Qué pasa, mi amor?»
Van a hacer una competencia de ingeniería en la escuela. Padres e hijos, podemos participar. Diego sonrió, pero algo en el fondo de su mente le recordó que había más conversaciones pendientes, que las cosas no siempre eran tan simples como parecían. Capítulo 4. La prueba de fuego. Una semana después, Diego estaba en la sala de espera del Hospital Civil, con las manos temblorosas mientras esperaba noticias del doctor. Sofía había comenzado con fiebre la noche anterior, pero cuando despertó esa mañana, apenas podía respirar. «Neumonía», había dicho el médico. «Necesita hospitalización inmediata». Ahora su hija estaba conectada a un respirador, y Diego se sentía completamente inútil. Había llamado a Valentina 3 veces, pero solo había contestado el buzón de voz. «Señor Vázquez», una enfermera se acercó. «Su hermana está aquí». Diego se volteó y vio a Rosa, su hermana mayor, caminando hacia él con cara de preocupación. «¿Cómo está mi niña?» «Estable, pero...» «Rosa, ¿cómo llegaste tan rápido?» «Salí de Michoacán en cuanto me llamaste. 4 horas manejando sin parar». Rosa lo abrazó. «¿Dónde está esa mujer de la que me has hablado?» «Valentina, no sé. No contesta el teléfono». «¿En serio? Su ahijada está en el hospital y ella no contesta». «No es su ahijada, Rosa. Es complicado». «¿Complicado?» «Diego, por teléfono me dijiste que prácticamente vive con ustedes, que Sofía la ve como a una madre». Diego se pasó las manos por el cabello. No sabía cómo explicar la situación. «Mira, no importa ahora. Lo único que importa es que Sofía se ponga bien». Pasaron 6 horas antes de que Valentina finalmente apareciera. Llegó corriendo por el pasillo del hospital con el maquillaje corrido y la ropa arrugada. «¿Cómo está? ¿Está bien?» «Lo siento mucho. Estaba en una junta y no vi las llamadas hasta hace 1 hora». «Está estable», respondió Diego, pero su voz sonaba fría. «¿Puedo verla?» «La familia solamente», intervino Rosa, estudiando a Valentina con ojos críticos. «Soy Rosa, la hermana de Diego». «Valentina Restrepo. Soy...» Se detuvo sin saber cómo definirse. «Soy amiga de la familia». «Ah, la famosa Valentina». Rosa no sonrió. «¿Dónde andabas cuando mi sobrina se enfermó?» «Rosa, basta», murmuró Diego. «No, está bien». Valentina se enderezó. «Estaba en una junta de emergencia. Problemas con inversionistas. Pero debí haber estado aquí». «¿Debiste?» Rosa se cruzó de brazos. «¿Basado en qué? ¿Eres su madrastra, su tutora legal? ¿O solo una mujer que juega a ser mamá cuando le conviene?» «Rosa». «No, Diego. Necesito preguntar». Rosa se dirigió a Valentina. «Mi hermano me ha contado que pasas mucho tiempo con ellos, que Sofía te ve como una figura materna. Pero cuando realmente importa, cuando la niña está en el hospital, ¿dónde estás?» Valentina palideció. «Yo no sabía. Si hubiera sabido...» «Ese es el problema. No sabías porque no es tu responsabilidad saberlo, porque al final del día no eres su madre. Eres una mujer rica que puede entrar y salir de sus vidas cuando se le antoje». «Basta ya». Diego se interpuso entre las dos. «Valentina, ¿puedes darnos un momento?» Valentina asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Voy a estar en la cafetería. Si necesitas algo, cualquier cosa». Cuando se fue, Diego se volteó hacia su hermana. «¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa?» «Diego, esa mujer acaba de demostrar dónde están sus prioridades. ¿Qué va a pasar cuando Sofía se enferme de verdad? ¿Cuando necesite a alguien que esté ahí sin condiciones? No fue su culpa. Estaba trabajando. ¿Y qué va a pasar cuando tenga que elegir entre su trabajo y Sofía? Cuando tenga que decidir si realmente quiere ser madrastra de la hija de otro hombre». Diego se dejó caer en una silla. Las palabras de Rosa tocaron algo que había estado tratando de ignorar. «Rosa, yo la amo». «¿La amas? ¿O amas la idea de no estar solo?» «No es lo mismo». «¿No?» «Diego, Carmen murió hace 1 año y medio. Sofía tenía 3 años. Claro que necesitabas ayuda. Claro que necesitabas compañía. Pero ¿has pensado en lo que es mejor para Sofía a largo plazo? ¿Qué quieres decir? Que si esa mujer no está completamente segura de querer ser madre, si hay alguna duda en su corazón, va a lastimar a mi sobrina. Y Sofía ya perdió a una mamá. No puede perder a otra». Esa noche, después de que Rosa se fuera al hotel, Diego se quedó solo con Sofía.
Su hija dormía tranquila, respirando mejor gracias a los antibióticos. «Papá», Sofía abrió los ojos. «¿Dónde está Valentina?» «Tuvo que irse, mi amor. Trabajo». «¿Está enojada conmigo?» «No, claro que no. ¿Por qué pensarías eso?» «Porque no vino a verme. Cuando me lastimé la rodilla llegó antes que tú». Diego sintió un nudo en la garganta. «A veces los adultos tenemos responsabilidades que no podemos dejar, mi amor. ¿Como cuando tú tienes que trabajar horas extras para pagar mi escuela?» «Exacto. Pero papá, cuando yo me enfermo, tú siempre estás aquí, porque eres mi hija. ¿Y yo no soy hija de Valentina?» La pregunta lo partió en dos. Diego no sabía qué responder. «Es complicado, Sofía. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no quieren explicar la verdad. Su hija de 6 años tenía razón». Diego se acercó a la cama. «Sofía, Valentina te quiere mucho, pero ella tiene su propia vida, su trabajo, sus responsabilidades. ¿Eso significa que se va a ir?» «No lo sé, mi amor. ¿Porque no soy realmente su hija?» Diego sintió que se le rompía el corazón. Sofía había expresado exactamente lo que él había estado temiendo. «Sofía, tú eres mi hija, siempre vas a ser mi hija, y pase lo que pase, yo voy a estar aquí. ¿Está bien?» «Está bien, papá». Pero Diego vio en sus ojos que había algo roto, algo que no sabía si se podía arreglar. Al día siguiente, cuando Valentina llegó al hospital, Diego la estaba esperando en la cafetería. «¿Cómo está?» «Mejor. Se puede ir a casa mañana». «Gracias a Dios». Valentina se sentó frente a él. «Diego, sobre ayer, creo que necesitamos hablar». «Sí, yo también». Diego respiró profundo. «Valentina, ¿realmente sabes lo que significa ser madre?» «¿Qué quieres decir?» «Significa que cuando tu hija se enferma, el mundo se detiene. Significa que no hay junta, no hay trabajo, no hay nada más importante que estar ahí». «Diego, no sabía que era tan grave. Si hubiera sabido, ese es el problema. No sabías porque no es tu instinto saberlo. Porque al final del día Sofía no es tu hija». Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que no la amo como si fuera mi hija?» «Creo que la amas, pero no sé si la amas suficiente para que sea tu prioridad número 1, por encima de todo lo demás». Valentina se quedó callada por un momento largo. «¿Y si no estoy segura?» La honestidad de su respuesta fue como un puñetazo. «Entonces, Rosa tiene razón. Sofía ya perdió a una madre. No puede perder a otra». «¿Qué estás diciendo?» «Que tal vez necesitamos tiempo para pensar, para estar seguros de lo que realmente queremos». «Me estás terminando. Te estoy dando espacio para que decidas si realmente quieres esto, si realmente quieres ser madrastra de una niña que no es tuya, si quieres cambiar tu vida completamente por nosotros». Valentina se levantó de la mesa. «¿Y si decido que sí? ¿Si decido que las quiero más que a nada?» «Entonces estaremos aquí». «¿Y si decido que no puedo?» Diego la miró con el corazón roto. «Entonces será mejor que lo sepamos ahora, antes de que Sofía se encariñe más contigo». Valentina asintió, con lágrimas en los ojos. «Está bien. Tiempo. Tiempo». Cuando se fue, Diego supo que había hecho lo correcto. Pero también supo que acababa de romper los 3 corazones que más importaban en el mundo. Capítulo 5. Caminos separados. 6 meses después, Diego ajustaba el último tornillo del sistema de ventilación que había diseñado para la flota de vehículos de Restrepo Technologies. Su innovación había reducido los costos de mantenimiento en un 40%, y otras empresas ya estaban preguntando por el sistema. «Excelente trabajo, Diego», comentó Alejandro, revisando los reportes. «El consejo está muy impresionado con tus mejoras». «Gracias, licenciado». ¿Sigues interesado en estudiar ingeniería? Podríamos ayudarte con una beca para clases nocturnas. Diego había mencionado esa posibilidad meses atrás, cuando las cosas con Valentina eran diferentes. Tal vez el próximo semestre. Sofía me necesita en casa por las tardes. ¿Cómo está? Hace mucho que no la veo por aquí. Bien. Está en 2º año ya. Le va muy bien en matemáticas. Lo que Diego no mencionó era que Sofía había dejado de preguntar por computadoras, que había guardado la laptop que Valentina le había regalado y no había vuelto a tocarla, que algunas noches
Lo encontraba viendo hacia la ventana como esperando que alguien llegara. —¿Y Valentina, cómo está? Diego se tensó. Alejandro sabía que ya no se hablaban, pero seguía preguntando de vez en cuando. —No lo sé. Hace meses que no hablamos. Es una lástima. Nunca la había visto tan feliz como cuando estaba con ustedes. A veces las cosas no funcionan, licenciado. Sí, pero... Alejandro se detuvo. Olvídalo, no es mi problema. Esa noche, mientras Diego ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, su hija le hizo la pregunta que había estado esperando. Papá, ¿por qué Valentina no vino a mi cumpleaños? Porque ya no somos amigos, mi amor. ¿Por qué ya no son amigos? Porque a veces los adultos queremos cosas diferentes. Ella no me quiere. Diego dejó el lápiz y miró a su hija. Tenía 7 años ahora y era más perceptiva que antes. Claro que te quiere, Sofía, pero su vida es muy diferente a la nuestra. ¿Porque somos pobres? No, mi amor. Porque ella tiene responsabilidades muy grandes en su trabajo. ¿Como cuando tú tienes que trabajar horas extras? Algo así. Pero papá, tú siempre encuentras tiempo para mí. Incluso cuando estás muy cansado. Diego no supo qué responder. Su hija había tocado exactamente el punto que lo había mantenido despierto tantas noches. Sofía, ¿la extrañas? Todos los días. Pero más te extraño a ti. A mí sí estoy aquí. Estás aquí, pero estás triste. Desde que ella se fue, estás triste. Diego abrazó a su hija, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, Valentina estaba en su oficina a las 11 de la noche, terminando de revisar los contratos para la expansión de la empresa a Colombia. Había enterrado sus sentimientos en el trabajo, dirigiendo la empresa hacia el crecimiento más agresivo de su historia. ¿Otra vez aquí tarde? Alejandro entró con 2 tazas de café. Vale, esto tiene que parar. Los contratos de Bogotá no se van a revisar solos. Los contratos pueden esperar. Tú no puedes seguir así. ¿Así cómo? Trabajando 18 horas al día, durmiendo en la oficina, evitando todo lo que no sea trabajo. Valentina lo miró por encima de la laptop. Estoy bien, Alejandro. No, no estás bien. No has estado bien desde que terminaste con Diego. Yo no terminé con él. Él terminó conmigo. ¿En serio? Porque lo que yo vi fue a una mujer que se asustó cuando se dio cuenta de que tendría que elegir entre ser CEO y ser madre. No es tan simple. ¿No? Vale, llevamos 7 años trabajando juntos. Te conozco, y sé cuando estás huyendo de algo. Valentina cerró la laptop. ¿Sabes qué? Tienes razón, me asusté. Me asusté cuando me di cuenta de que por primera vez en mi vida había algo más importante que la empresa. ¿Y eso es malo? No lo sé. Valentina se levantó y comenzó a caminar. Alejandro, toda mi vida he trabajado para esto. Dejé Colombia con nada. Me gradué con honores. Construí esta empresa desde cero. Y de repente, una niña de 6 años me sonríe y yo estoy dispuesta a abandonar todo. ¿Quién dijo que tenías que abandonar todo? Diego, cuando me dijo que no sabía si podía amarla suficiente para que fuera mi prioridad número 1. ¿Y puede? ¿Puede qué? ¿Puedes amarla suficiente para que sea tu prioridad número 1? Valentina se detuvo. La pregunta la había estado persiguiendo por meses. Sí, pero no sé si eso es suficiente. ¿Por qué no? Porque ella ya perdió a una madre. Si yo fallo, si no soy lo suficientemente buena, si mi trabajo me aleja de ella cuando me necesita, la voy a lastimar. Vale, ¿puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar? Dime. El día que Sofía se enfermó, cuando no contestaste el teléfono, no fue porque no te importara, fue porque no sabías que tenías derecho a estar ahí. ¿Qué? Piénsalo. Tú no eres su madre legal. No eres su madrastra. No tienes derechos sobre ella oficialmente. Entonces, cuando pasó la emergencia, tu instinto fue quedarte donde tenías lugar oficial, en el trabajo. Valentina se sentó lentamente. Nunca lo había pensado así. Porque Diego nunca te dio ese lugar oficialmente. Nunca te preguntó si querías ser la madrastra de Sofía. Nunca hablaron de matrimonio, de adopción, de hacer las cosas formales. Él acababa de enviudar. No podía presionarlo. No estoy hablando de presionarlo. Estoy hablando de definir qué eran. Porque sin esa definición,
Claro que ibas a dudar de tu lugar en sus vidas. Valentina se quedó callada por un momento largo. ¿Crees que cometí un error? Creo que cometiste el error de no luchar por lo que querías. Creo que los dos se asustaron y en lugar de hablar, decidieron huir. ¿Y ahora qué? Aparezco después de 6 meses y digo, perdón, ¿me asusté? ¿Por qué no? Porque tal vez ya es muy tarde. Tal vez ya siguió adelante. O tal vez está igual de miserable que tú. Esa misma noche, Valentina manejó hasta el barrio donde vivía Diego. No tenía plan, solo quería verlo. Estacionó a una cuadra de distancia y caminó hasta poder ver su ventana. La luz estaba encendida. Diego estaba en la mesa de la cocina, ayudando a Sofía con algo que parecía un proyecto escolar. Los dos se veían concentrados, pero había algo diferente. Una quietud que no recordaba. Sofía levantó la vista, y por un momento Valentina pensó que la había visto, pero la niña solo le dijo algo a Diego y regresó a su trabajo. Valentina se quedó ahí por 20 minutos, memorizando la escena. Luego regresó a su coche y se fue a casa. Al día siguiente llamó a su mamá en Bogotá. «Mami, necesito preguntarte algo. Dime, mi amor, ¿cómo supiste que querías casarte con papá? Porque no podía imaginar mi vida sin él. ¿Por qué? Porque hay un hombre aquí, con una niña pequeña, y no sé si estoy lista para ser madrastra. ¿Los amas? Sí. ¿Puedes imaginarte la vida sin ellos?» Valentina pensó en los últimos 6 meses. En las noches solas, en los fines de semana trabajando, en la sensación constante de que algo faltaba. No. Entonces ya tienes tu respuesta, mi amor. El miedo es normal, pero el amor es más fuerte que el miedo. ¿Y si no soy buena en esto? Nadie es bueno en esto al principio, pero si los amas vas a aprender. Y mija, de lo que me has contado, ese hombre y esa niña también te aman. ¿Cómo sabes? Porque si no fuera así, no estarías tan asustada de perderlos. Después de colgar, Valentina se sentó en su sala vacía y por primera vez en meses supo con certeza lo que quería hacer. Pero también sabía que tenía que hacerlo bien. No podía simplemente aparecer y esperar que todo volviera a ser como antes. Había herido a Diego y probablemente había confundido a Sofía. Tenía que encontrar la manera de demostrar que había cambiado, que estaba lista para ser la madre que Sofía necesitaba y la compañera que Diego merecía. Pero primero tenía que encontrar el valor para intentarlo. Capítulo 6. El regreso al amor. 2 semanas después, la directora del Colegio Internacional anunció por el altavoz algo que hizo que Diego levantara la vista de los papeles que estaba firmando. Queridos padres de familia, nos complace anunciar que este año tendremos nuestra primera competencia de Ingeniería Padre-Hijo, patrocinada por Restrepo Technologies. El equipo ganador recibirá una beca completa para el campamento de ciencias de verano y la oportunidad de presentar su proyecto en la Feria Nacional de Innovación Juvenil. Sofía llegó corriendo desde el patio de recreo. «Papá, ¿escuchaste? Podemos participar juntos. ¿Estás segura que quieres hacerlo conmigo?» Diego sonrió. «Soy solo un mecánico, no un ingeniero. Pero eres el mejor mecánico del mundo, y yo sé sobre robots. Juntos podemos ganar». Diego abrazó a su hija, sintiendo por primera vez en meses que la tristeza en sus ojos había desaparecido. «Está bien, mi amor. Vamos a participar». Durante las siguientes 2 semanas, Diego y Sofía trabajaron todas las tardes en su proyecto. Sofía había propuesto construir un robot que pudiera ayudar a personas mayores con tareas diarias básicas. «¿Por qué pensaste en eso?», le preguntó Diego mientras soldaban los componentes. «Por don Ramiro, nuestro vecino. Siempre está solo y a veces no puede abrir los frascos o alcanzar las cosas altas. Pensé que un robot podría ayudarlo. Eres muy lista, mi amor». Valentina siempre decía que la mejor tecnología es la que resuelve problemas reales para personas reales. Diego se detuvo. Era la primera vez en meses que Sofía mencionaba a Valentina sin tristeza en la voz. «¿La extrañas?» «Sí, pero ya no tanto como antes. Creo que entendí algo». «¿Qué entendiste?» «Que ella no se fue porque no me quisiera. Se fue porque tenía miedo de no quererme suficiente». Diego la miró sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo también tengo miedo a veces. Miedo de no ser suficientemente buena para que me quieran». «Sofía, pero tú siempre me dices que el amor no es perfecto.
que es elegir quedarse aunque tengamos miedo. Diego abrazó a su hija, maravillado por su sabiduría. Tienes razón, mi amor. El día de la competencia, el auditorio del colegio estaba lleno de padres e hijos con sus proyectos. Diego se sintió intimidado al ver algunos de los otros equipos, padres con doctorados en ingeniería, proyectos que claramente habían costado miles de pesos. Papá, ¿estás nervioso? Un poco. Estos otros proyectos se ven muy profesionales, pero el nuestro viene del corazón, eso es lo que cuenta. Cuando llegó su turno, Diego y Sofía se pararon frente a los jueces con su pequeño robot. Comparado con los otros proyectos, se veía simple, casi primitivo. ¿Podrías explicarnos tu proyecto, Sofía?, preguntó una de las jueces. Se llama Amigo Ayudante, respondió Sofía con confianza. Mi papá y yo lo construimos para ayudar a personas mayores que viven solas. Sofía demostró cómo el robot podía abrir frascos, alcanzar objetos en estantes altos y recordar a las personas cuando era hora de tomar sus medicinas. ¿De dónde vino la idea?, preguntó otro juez. De nuestro vecino, don Ramiro. Él vive solo y a veces necesita ayuda, pero no quiere molestar a nadie. Pensé que un robot podría ayudarlo sin que él se sintiera como una carga. Diego sintió un nudo en la garganta. Su hija había heredado la compasión de Carmen y la inteligencia práctica de ambos. ¿Y cómo decidieron el diseño? Mi papá me enseñó que las mejores soluciones son las más simples. No necesitábamos hacer algo complicado, solo algo que funcionara. ¿Tu papá es ingeniero? No, es mecánico, pero sabe escuchar lo que las máquinas necesitan, y me enseñó que las personas también necesitan que alguien las escuche. Al final de todas las presentaciones, los jueces se retiraron para deliberar. Diego y Sofía se sentaron en las gradas esperando. ¿Crees que ganemos?, preguntó Sofía. Ya ganamos, mi amor. Hicimos algo hermoso juntos. ¿Papá? ¿Sí? Creo que mamá estaría orgullosa. Sé que estaría orgullosa. Cuando anunciaron los ganadores, Diego casi no podía creer lo que escuchaba. En primer lugar, el proyecto Amigo Ayudante de Sofía y Diego Vázquez. El auditorio estalló en aplausos. Sofía se abrazó a Diego, riendo y llorando al mismo tiempo. ¡Ganamos, papá! ¡Ganamos! Mientras se dirigían al frente para recibir su premio, Diego vio una figura familiar en la parte trasera del auditorio. Valentina estaba ahí, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Se miraron por un momento a través de la multitud, y Diego sintió que su corazón se detenía. Ella se veía diferente, más delgada, más seria, pero sus ojos brillaban con el mismo amor que recordaba. Después de la ceremonia, mientras otros padres felicitaban a Diego y Sofía, Valentina se acercó lentamente. «Felicidades», dijo suavemente. «Fue un proyecto hermoso». «Gracias», respondió Diego, sin saber qué más decir. «Hola, Valentina», dijo Sofía con una sonrisa tímida. «Hola, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Viniste a vernos ganar?» «Vine a ver a mi niña favorita demostrar lo inteligente que es». Diego sintió una punzada en el pecho. Había extrañado esto, la manera en que Valentina hablaba con Sofía, la conexión natural entre ellas. «Sofía, ¿puedes ir con la maestra un momento? Necesito hablar con Valentina». «Está bien, papá, pero no tarden mucho. Quiero que los dos vengan a celebrar conmigo». Cuando Sofía se fue, Diego y Valentina se quedaron solos en el auditorio que se vaciaba. «¿Cómo supiste de la competencia?» «Yo la patrocinamos». «Bueno, mi empresa la patrocinó». Valentina se sonrojó. Quería hacer algo por los niños como Sofía. ¿Niños como Sofía? Inteligentes, creativos, que merecen oportunidades. Valentina. «Diego, necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. No tienes que... Sí tengo que... Me asusté. Cuando Sofía se enfermó, me asusté porque me di cuenta de que la amaba como si fuera mi propia hija, pero no sabía si tenía derecho a amarla así». Diego la miró sin decir nada. «He pasado estos meses pensando en lo que me dijiste, sobre si podía amarla suficiente para que fuera mi prioridad número 1. Y la respuesta es sí. Puedo y quiero. ¿Estás segura? Más segura que de nada en mi vida. Diego, estos meses sin ustedes han sido los peores de mi vida. Podría tener todo el éxito del mundo, pero sin Sofía riéndose en la cocina,
sin ti ayudándome a entender que las cosas importantes no se pueden medir en números. Nada tiene sentido. Valentina, sé que te lastimé. Sé que lastimé a Sofía. Pero si me das otra oportunidad, te prometo que nunca más voy a huir. Voy a estar ahí, en las buenas y en las malas, en las emergencias y en los días normales. Diego sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Y tu trabajo? ¿Tu carrera? Sigo siendo CEO, pero encontré la manera de balancear todo. Contraté a 2 vicepresidentes para que puedan manejar las operaciones día a día. Quiero estar disponible para Sofía. Quiero ser la madre que ella necesita. ¿La madre? Si tú me lo permites. Si ella me lo permite. Valentina respiró profundo. Diego, quiero casarme contigo. Quiero adoptar a Sofía oficialmente. Quiero ser una familia de verdad. Diego se quedó callado por un momento que se sintió eterno. ¿Sabes qué me dijo Sofía la semana pasada? ¿Qué? Que el amor no es perfecto, que es elegir quedarse aunque tengamos miedo. Es una niña muy sabia. Sí, y creo que tiene razón. Diego tomó las manos de Valentina. Yo también tuve miedo, Valentina. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que algún día te despertaras y te dieras cuenta de que podías tener algo mejor. No hay nada mejor que esto. ¿Estás segura? Completamente segura. Diego la acercó hacia él. Entonces, sí. ¿Sí? Sí. Quiero casarme contigo. Sí. Quiero que seas la madre de Sofía. Sí. Quiero que seamos una familia. Cuando se besaron, Diego sintió que las piezas rotas de su corazón finalmente se acomodaban en su lugar. Había encontrado a alguien que eligió amarlos, no por obligación o por lástima, sino por elección libre y consciente. «¡Papá! ¡Valentina!». Sofía corrió hacia ellos desde el otro lado del auditorio. «¿Ya terminaron de hablar?». «Sí, mi amor», respondió Diego sin soltar a Valentina. «Terminamos de hablar». «¿Y qué decidieron?». «Decidimos que vamos a ser una familia», dijo Valentina, arrodillándose para estar a la altura de Sofía. «Si tú quieres, claro». «¿En serio? ¿Vas a ser mi mamá?». «Si tú me lo permites». Sofía se lanzó a los brazos de Valentina. «Sí, sí, sí, sí». Los tres se abrazaron en el auditorio vacío, y Diego supo que Carmen habría estado feliz. Su hija tendría una madre que la elegiría todos los días, y él tendría una compañera que entendía que el amor verdadero no era perfecto, pero era constante. «¿Sabes qué?», dijo Sofía separándose del abrazo. «Creo que nuestro próximo proyecto de ingeniería debería ser planear una boda». Diego y Valentina se rieron, y por primera vez en meses el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. Epílogo. Para siempre. 18 meses después de la competencia de ingeniería, la pequeña capilla de San José en Guadalajara estaba decorada con flores, blancas y amarillas, el color favorito de Sofía. Los bancos estaban llenos de una mezcla poco común, familiares de Diego llegados desde Michoacán, vestidos con sus mejores trajes, sentados junto a ejecutivos de tecnología en ropa de diseñador. Rosa, que ahora dirigía la sucursal de Restrepo Technologies en Morelia, acomodaba el velo de Valentina en el pequeño cuarto al lado del altar. «¿Nerviosa?», preguntó sonriendo. «No, tranquila». Valentina se miró en el espejo. «Es raro, pensé que estaría más nerviosa. Es porque ya han estado viviendo como familia este año. La boda es solo hacer oficial lo que ya es real». Tenía razón. Después de la reconciliación habían tomado las cosas despacio. Valentina había comenzado quedándose los fines de semana, luego algunas noches entre semana, hasta que finalmente se mudó completamente al departamento, que habían cambiado por una casa más grande en una colonia tranquila. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», continuó Rosa. «Que Sofía volvió a ser la niña feliz que era antes». Era cierto. Sofía, ahora de 8 años, había florecido durante este año de transición. Valentina había cumplido su promesa de estar presente. Asistía a todas las juntas escolares, llevaba a Sofía a sus clases de robótica los sábados, y había establecido una rutina, donde las noches de los martes eran exclusivamente para ayudarle con la tarea. «Señoritas, es hora», anunció don Ramiro, el vecino que había inspirado el robot ganador. Él había aceptado con honor el papel de padrino de bodas. Valentina salió del cuarto,
y encontró a Sofía esperándola, vestida de amarillo como dama de honor, con una pequeña cámara digital colgando del cuello. ¿Lista, mamá Valentina? El apodo había surgido naturalmente durante los primeros meses de convivencia. Sofía nunca había dejado de hablar de Carmen como mamá, pero había comenzado a referirse a Valentina como mamá Valentina. Era su manera de tener espacio en el corazón para ambas. Lista, mi amor. Mientras caminaban hacia el altar, Valentina vio a Diego esperándola. Vestía un traje nuevo, el primero que se compraba en años, y se veía nervioso pero feliz. A su lado estaba Alejandro como padrino de bodas y el padre Miguel, quien había conocido a la familia cuando bautizó a Sofía. En los bancos, Valentina reconoció caras familiares, sus empleados, algunos clientes importantes, pero también los vecinos del barrio, los maestros de Sofía y la gente del taller mecánico donde Diego había trabajado antes. Era exactamente la mezcla que habían querido, sin pretensiones, solo las personas que realmente importaban. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el padre Miguel. Yo misma me entrego, respondió Valentina con una sonrisa. Y esta pequeña me ayuda. Sofía se acercó al micrófono que habían colocado especialmente para ella. Yo, Sofía Vázquez Moreno, entrego a mi mamá Valentina para que se case con mi papá. Porque los tres juntos somos una familia perfecta. La congregación se rió con cariño, y Valentina sintió lágrimas en los ojos. Durante los votos, Diego habló primero. Valentina, cuando te conocí pensé que eras solo una mujer exitosa que se compadecía de nosotros, pero después entendí que eres mucho más que eso. Eres la persona que eligió amarnos cuando no tenía que hacerlo. Eres la mujer que le enseñó a mi hija que puede ser ingeniera, que me enseñó que puedo seguir estudiando, que nos enseñó a los dos que merecemos ser felices. Te prometo honrar la memoria de Carmen siendo el mejor esposo que pueda ser para ti. Te prometo apoyar tus sueños mientras construimos nuevos sueños juntos. Y te prometo que nuestra hija siempre sabrá que tiene dos madres que la amaron completamente. Cuando fue el turno de Valentina, tomó las manos de Diego y miró también hacia Sofía. Diego, me enseñaste que el éxito sin amor no significa nada. Me enseñaste que la familia no siempre llega como uno la espera, pero siempre llega cuando uno la necesita. Sofía, mi niña hermosa, tú me enseñaste que ser madre no es algo que uno sabe automáticamente. Es algo que uno aprende todos los días con amor y paciencia. Prometo ser la mejor madre que pueda ser para ti, honrando siempre la memoria de tu mamá Carmen, y prometo que pase lo que pase, siempre van a ser mi prioridad número 1. Después del intercambio de anillos, el padre Miguel sonrió. Bueno, tradicionalmente ahora sería el momento del beso, pero creo que esta familia tiene su propia manera de hacer las cosas. Los tres se abrazaron en el altar, y Sofía gritó, «¡Ahora somos oficialmente familia!». La recepción se llevó a cabo en el jardín de eventos de la empresa, decorado simplemente pero con cariño. Había mariachi por Diego y música colombiana por Valentina. La comida incluía mole poblano y arepas, carnitas y empanadas. Durante el baile padre-hija, Sofía le susurró a Diego, «Papá, ¿crees que mamá Carmen puede vernos desde el cielo?». «Estoy seguro que sí, mi amor». «¿Crees que está feliz?». «Creo que está muy feliz de que encontramos a alguien que nos ama tanto como ella nos amaba». «¿Y tú estás feliz?». «Más feliz de lo que pensé que podría volver a estar». Cuando llegó el momento del baile de los novios, Diego y Valentina se movieron lentamente al ritmo de La vida es un carnaval, de Celia Cruz, una canción que habían elegido porque representaba la alegría que habían encontrado juntos. «¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho hace 2 años que estaríamos aquí?», murmuró Valentina. «Nunca lo habría creído. ¿Te arrepientes de algo?». «Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía ser feliz otra vez. ¿Y ahora? Ahora sé que Carmen tenía razón. El amor llega cuando menos lo esperas, pero siempre llega en el momento perfecto». Más tarde, mientras los invitados se despedían, Alejandro se acercó a Diego. «¿Sabes que Valentina rechazó 3 ofertas para comprar la empresa este año?». «¿En serio?». «Empresas internacionales, ofertas que la habrían hecho millonaria. Pero dijo que ya tenía todo lo que necesitaba».
Diego miró hacia donde Valentina estaba ayudando a Sofía a guardar los regalos, riéndose porque su hija insistía en organizar todo por categorías. ¿Y tú qué opinas de eso? Que tomó la decisión correcta. El dinero se puede hacer en cualquier lado, pero una familia como la que ustedes tienen, eso no se compra. Esa noche, en su nueva casa, después de que Sofía se fuera a dormir en su cuarto recién decorado, Diego y Valentina se sentaron en la sala. ¿Sabes qué?, dijo Valentina. Nunca guardé el vestido amarillo de Sofía, el que llevaba el día que nos conocimos. ¿Dónde está? En el closet de ella. Pensé que algún día se lo podríamos dar a... Se detuvo, sonrojándose. ¿A quién? A su hermana. O hermano, si es que queremos tener más hijos. Diego sonrió. ¿Quieres tener más hijos? Con el hombre correcto, sí. Y con la niña correcta como hermana mayor. Creo que Sofía estaría emocionada de ser hermana mayor. ¿Y tú? ¿Quieres más hijos? Con la mujer correcta, sí. Se besaron y Diego pensó en todo el camino que habían recorrido, desde aquel día desesperado en el lote de autos hasta este momento de perfecta felicidad. Valentina. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por elegir quedarte, por elegir amarnos, por darnos una segunda oportunidad en la felicidad. Gracias a ti por enseñarme que el amor verdadero no es perfecto, pero es real, y que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando más las necesitas, no cuando las buscas. 2 años después, cuando nació Sebastián Diego Restrepo Vázquez, Sofía, ahora de 10 años y presidenta del club de robótica de su escuela, lo recibió con el vestido amarillo que había guardado Valentina. Es para que tenga suerte, le explicó a su hermano recién nacido. Este vestido nos trajo a mamá Valentina. Diego y Valentina se miraron por encima de la cabeza de su hijo, pensando en cómo a veces el destino se disfraza de desesperación para llevarte exactamente donde necesitas estar. La familia había crecido, la empresa seguía prosperando, y en el panteón la tumba de Carmen siempre tenía flores frescas y fotos de todos los momentos importantes, porque, como Sofía había decidido, mamá Carmen también es parte de nuestra familia grande. Al final, Diego nunca tuvo que vender su coche otra vez. Pero más importante, había aprendido que algunas cosas, amor, familia, la valentía de confiar de nuevo, valen mucho más de lo que cualquier precio puede medir. Y en las noches tranquilas, cuando Sebastián dormía, Sofía hacía tarea y Valentina trabajaba en su laptop mientras él leía el periódico. Diego sabía que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: una vida plena, una familia completa, y la certeza de que los milagros a veces llegan disfrazados de extraños con corazones generosos y manos extendidas.